mundo. Buenas noches, soy Carolina Manavera y vengo a hablarles sobre el talle de la ropa. Como algunos de ustedes saben, desde que tengo 4 años mi mamá comenzó a tener dificultad para comprarme ropa acorde a mi edad y a mi cuerpo. Con el paso del tiempo mi cuerpo fue cambiando y cada vez sufrí un poco más por lo mismo. Ahora, con 15 años, la edad en la que más tengo salidas, cada vez que decido salir en busca de una prenda en el pueblo, nada me gusta, no hay nada que me ande o no es acorde a mi edad. Entonces comienzo a echarme el culto por no tener un cuerpo, según yo, normal. Siempre me pareció injusto que las marcas de ropa no hicieran la misma prenda, pero en más grande. Muchísimas veces me cuestioné por qué yo tenía que cambiar, pero no. ¿Por qué yo tenía que cambiar y no la sociedad con esos prejuicios de se vende más la talla chica? Un número, una letra, un talle no te define, no me define. No habla de tus sentimientos ni mucho menos de tus actitudes. Lo más importante de conocer a una persona es su educación, sus valores, sus sueños, sus virtudes. Con el paso del tiempo su cuerpo va a cambiar así como los talles de la ropa que usa. A la sociedad se la debería juzgar por tener esos pensamientos ante las personas gordas. Nosotros no merecemos ser excluidos por las modas, no lo merezco. ¿No les parece que no tenemos por qué aguantar los comentarios negativos de las personas o las burlas hacia nuestro cuerpo? Como todos saben, el físico cambia. La mentalidad de esta sociedad hipócrita no. ¿No les parece que un familiar de ustedes puede estar sufriendo bullying por este tema? La palabra gorda no es un insulto. Tal vez yo cuando me lo dicen solamente me río y digo, sí, definitivamente no puedo lograr nada en su vida y por eso se fijan en mí, en cómo es mi cuerpo, qué me pongo y qué no. ¿Algún día lograremos cambiar esta sociedad? ¿Se ponen realmente en el lugar de uno? Quiero proponerles, en especial a las mujeres, que no se priven de ponerse una pollera corta o tal vez de algún color que resalte. Tampoco de un vestido de cuerpo o ni mucho menos de una bikini en la que se le vea la panza o las estrías, entre otras cosas de su cuerpo que no les gusten. Quédense un poco más, ámense tal cual como son cada una de ustedes, sin juzgarse una con las otras. Dejemos los comentarios sobre cómo nos vestimos, qué nos ponemos y qué no, o qué va a decir la otra persona sobre mí. ¿Y saben qué? Les tengo una noticia increíble para mí. El 20 de noviembre de la semana pasada finalmente se aprobó la ley de talles y eso me pone muy pero muy feliz. Si a ustedes les gusta, si a mí me gusta, que nada ni nadie nos prive de ponérnoslo. Muchas gracias.